¿Qué tal, amigos? Qué bueno, qué dicha estar de nuevo con ustedes en esta cita de Hablando con el Pastor, con el Padre Nelson Rodrigo Orozco, de aquí de la parroquia San José Obrero, del municipio de Yumbo, del Parque Uribe. Padre, qué bueno que nos encontremos de nuevo en esta charla que esperamos, ¿no? Que para todos los católicos cristianos y no cristianos le queden claros muchos de los temas que nosotros tocamos aquí. Qué bien, bienvenidos todos nuestros televidentes a este espacio. Esperamos que cada uno de estos programitas que estamos haciendo sean para aclarar esas dudas en nuestra fe. Se dice la verdad, pero en muchos casos se maneja la verdad media. Y yo pienso que la única iglesia que tiene la verdad es la Iglesia Católica Cristiana, por la sencilla razón de que todos esos escritos, todas esas vivencias se dejó en custodia de nuestra iglesia y fueron ellos que en su momento, por inspiración del Espíritu Santo, determinaron los libros que iban a regir nuestra fe. Y hay un tema, Padre, que para algunos no creyentes, para otros hermanos que no profesan la religión católica cristiana, es polémico, y es la Santísima Trinidad. Dentro del concepto que ellos manejan, no entienden cómo es posible que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, Padre, que sea usted que le pueda explicar a todos nuestros amigos televidentes por qué para ellos es difícil entender este misterio de nuestra Iglesia Católica Cristiana. Bueno, ante todo tenemos que tener claridad de que para poderme llamar cristiano, sea católico o no católico, tengo que creer que Dios es una comunidad de personas. ¿Cuántas personas forman esa comunidad? 3 personas. Pero no son 3 dioses. Esa comunidad de personas, por compartir una misma sustancia, son un solo Dios. Y aquí sí, sea que usted sea bautista o menonita, o que sea anglicano o católico o ortodoxo, todos compartimos esa misma fe. La fe, cuando reconocemos que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Un Dios en una sola sustancia, un Dios no en una persona, no es un individuo, sino que son 3 individuos, y eso implica entonces, como son personas, cada persona tiene libertad, cada persona tiene conciencia, cada persona tiene un ser propio que lo identifica de las otras 2. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Padre. Generalmente, ustedes para ser sacerdotes es un estudio por lo menos de 9 años, en el cual se profundiza no solo el enriquecimiento sobre los libros que tienen la verdad, sino a través de toda esa experiencia espiritual, en los retiros espirituales, en todo lo que implica recibir el Espíritu Santo. Entonces, podría uno decir que en base a todo eso y a una tradición, porque esto no fue inventado de la noche a la mañana, sacamos estas conclusiones. Entonces, Padre, ¿en qué parte o en qué textos de nuestra sagrada Biblia Católica Cristiana encontramos esa luz que nos permite afirmar sobre la Trinidad? Bueno, lo primero que tendríamos que tener claridad es que en las Sagradas Escrituras, en ningún lado va a aparecer la palabra Trinidad. Correcto. En ningún lado. Ese es el primer ejercicio. Lo que sí aparece es la presencia de las 3 personas. Correcto. Casos concretos. En el bautismo de Jesús en el río Jordán. Dice, Jesús está en el río recibiendo el bautismo de parte de Juan el Bautista. Sobre él se posa el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma. Y se escuchó una voz que venía del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado. Entonces, hay que tener claridad aquí. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es, Jesucristo no era ventríloco. Entonces, no es que Jesucristo lanzó una voz por allá como que sonara, no. Se está escuchando la voz de otra persona que está diciendo, este es mi Hijo muy amado. Y se habla de que la presencia del Espíritu Santo se posó
sobre Jesucristo como una paloma. Ese es uno de los pequeños problemas que tenemos y ahorita lo entraremos a definir, porque cuando hablamos de tres personas, y entonces nos dicen, pero ¿por qué al Espíritu Santo me lo pintan como una paloma? Ojo, se posó como una paloma, no dice que se posó una paloma. ¿Sí? Entonces, ese tipo de figuras que tenemos nosotros en el lenguaje para hacer asociaciones, tenemos que tener claridad. Fulanito de tal es como tal cosa, pero no es así. Diríamos nosotros, parecido pero diferente, igualito pero distinto. Entonces, ahí hay tres personas distintas. Está el Padre hablando, está el Hijo que está siendo bautizado y está el Espíritu Santo, que en este caso está sobre Jesucristo. Jesucristo después lo dirá cuando llegue a Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Entonces, ahí hay una diferenciación concreta de personas. Cuando Jesús, en el final del Evangelio de San Mateo, manda a los apóstoles a evangelizar, dice, vayan a todas partes, anuncien el Evangelio, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos está también diferenciando tres personas. No está diciendo en el nombre del Padre, que hay veces se presenta como hijo, pero que tiene una fuerza llamada. No, tres individuos, tres personas, cada una claramente diferenciable de las otras dos. En los escritos de los apóstoles, particularmente de Pablo, tenemos que decir que hay toda una progresión de la fe. Cuando miramos las primeras cartas que escribe Pablo, un ejemplo, carta a los romanos, ahí se decía que este Jesucristo había sido como que adoptado, o sea que ese ser hijo de Dios era, sí, usted es otro individuo, pero Dios, ese que está por allá, lejano, en el cielo, lo adoptó. Esa fue la primera visión que tuvieron los apóstoles. Pero en la medida en que va transcurriendo el tiempo, se le termina de dilucidar las dudas, porque el Espíritu Santo, va a decir nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a venir a recordar todo aquello que Él ya había enseñado. Y en ese todo aquello que Él ya había enseñado, entonces después Pablo, cuando llega la carta a los Colosenses, muchos años después va a decir, no, un momentico, que todo fue creado por Él, refiriéndose a Jesucristo, todo fue creado por Él y para Él, y Él es anterior a todo. Si es anterior a todo, entonces no es una criatura. Si es anterior a todo, no fue que lo adoptó en el instante del bautismo. Si es anterior a todo, significa que estamos hablando de alguien que tiene el mismo honor, gloria y poder. Algo que ya habíamos tocado alguna vez cuando mirábamos el libro de Daniel. En el libro de Daniel se habla que está el anciano sentado en el trono y se acercó uno como un hijo de hombre y recibió el mismo gloria, honor, poder y majestad que tenía el anciano. Recordémosle, perdón, Padre, para que haya claridad a las personas que deseen revisar el texto, ¿en qué parte lo encuentran? Eso está, si la memoria en ese instante no me falla, Daniel 7:14, ahí alrededorcito. No, referente a la claridad que hace el apóstol. Bueno, entonces, uno es capítulo 1 de Romanos, y el otro es capítulo 1 de Colosenses. En la secuencia histórica sabemos que Romanos se escribió mucho antes que Colosenses, ¿sí? Y entonces, allí es donde el estudioso de la Biblia empieza a mirar en qué orden se escribieron, que no es el mismo orden del que nos aparece en la Biblia, ¿sí? Cuando miramos, por ejemplo, los evangelios, también se va a hacer claridad respecto de que el Padre es uno y el Hijo es otro. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, cuando el ángel se aparece a María, le va a decir, y la sombra del Espíritu de Dios te cubrirá con su presencia, y por eso el que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces estamos hablando de tres individuos. Bueno, vamos a un corte de comerciales para que sigamos con la ayuda de nuestro sacerdote Nelson Rodrigo Orozco. Ya regresamos. ¿Está su hijo? Sí, está arriba en su habitación. Subís. Hola, ¿está Pablo? Arriba.
Gracias. Venimos a enseñarle nuevas posturas. ¿Dónde está Pablo? Arriba, descansando. Buenas tardes. Ah, hola. ¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa. En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. Gracias por esperarnos y en espera pues que esta explicación tan vasta que nuestro sacerdote Nelson Rodrigo Orozco está dando sobre estas preguntas muy frecuentes de algunos hermanos sobre lo que es la Trinidad. Por eso es importante que nosotros vayamos a la fuente, a ellos que han dedicado parte de su vida a hacer estos estudios, no solo sustrayéndolo de las Santas Escrituras que provienen de todos estos escritos que están en custodia de nuestra iglesia, sino también por inspiración del Espíritu Santo, porque todo lo que se determina en nuestra Santa Iglesia es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, prosiga, Padre, dando usted la explicación a todos nuestros televidentes con referente a la Trinidad. Pues entonces, cuando nosotros nos vamos acercando, vamos descubriendo que las Sagradas Escrituras van escribiéndose de forma progresiva. Es decir, que el misterio de Dios se va dando a conocer poco a poco. Y eso es lo que nos va a decir nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo les recordará todo aquello que yo les he enseñado. En ese proceso aparecerá entonces una iglesia que está disgregada por las persecuciones. Y llega un momento hacia el año 313, con el edicto de Constantino, cuando se dice que definitivamente la iglesia ya no es, pertenecer a la iglesia ya no es delito, y a la verdad que esperar hasta el año 325, cuando se reúnen todos los obispos que existen en el momento para definir una sola fe. ¿Y por qué era necesario definir una sola fe? Porque cada persona había ido anunciando el Evangelio en distintos lugares y cada uno lo había ido anunciando como lo entendía. Era necesario entonces un momento histórico en el que todos se pusieran de acuerdo y dijeran, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. Y eso es entonces lo que va a hacer el concilio de Nicea. ¿En qué consistió entonces este concilio? Lo primero que había que definir era, ¿Jesucristo es Dios o no? Quien cita este concilio es el emperador Constantino, aunque todavía no se ha convertido, pero él dice, yo necesito saber quién es ese tal Jesucristo. Como ustedes son los obispos, por favor, definan quién es ese Señor. Y todo el concilio de Nicea va a definirnos a nosotros algo que lo vamos a llamar después el símbolo de la fe. Y ese símbolo de la fe va a aclararnos que Jesucristo es verdaderamente una persona divina, pero al mismo tiempo es persona humana. ¿Cómo entender eso? Entonces hay un término griego que dice hipóstasis, y es la unión de la divinidad y de la humanidad en ese solo individuo llamado Jesucristo. Ahí entonces, en un solo individuo, tenemos tanto la persona humana como la persona divina que se han unido. Entonces ya Jesucristo no es solamente humano, o Jesucristo no es solamente divino, sino que en él se conjugan ambas naturalezas. Para no irnos a equivocar, entonces vamos a hablar de naturaleza. La naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. Eso además hacía parte de las dificultades entre romanos y griegos, porque para los romanos el término persona significaba una cosa y para los griegos el término persona significaba otra totalmente distinta. Entonces, hoy nosotros, que no somos ni romanos ni cristianos, asumimos que persona es el individuo y entonces hablamos de naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina que se conjugan en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. No se habló mucho acerca del Espíritu Santo porque el centro era definir quién era propiamente Jesucristo, año 325. De aquí, de este concilio, hacia el año del 313 hasta el 325, nos va a llegar una oración muy bella dedicada a la Santísima Virgen María, en la que se le reconoce que ella es la Madre de Dios. Tendremos que esperar hasta el año 381, concilio de Constantinopla.
Y en el concilio de Constantinopla, entonces se va a definir claramente aquello que concierne a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué decimos nosotros entonces de ese símbolo de la fe o de ese credo, que lo llamamos hoy credo niceno-constantinopolitano, porque fue el credo que se formuló en la ciudad de Nicea y de Constantinopla, y allí se conjugan, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El primer término que estamos utilizando allí para referirnos al Espíritu Santo es que es Señor. Y el único que tiene la posibilidad de ser llamado Señor es Dios. Entonces, que los obispos en concilio hayan definido que al Espíritu Santo hay que llamarlo Señor, lo que nos está diciendo es, era claro en esa iglesia naciente, siglo IV, que el Espíritu Santo era considerado también Dios. Entonces no solamente Dios es el Padre y Dios es el Hijo, 325, concilio de Nicea, sino que ahora también queda claro que el Espíritu Santo comparte esa divinidad. Señor, dador de vida, el único que da vida es Dios. Entonces que podamos decir que el Espíritu Santo es dador de vida, significa que estamos diciendo también, insistiendo en lo mismo, que el Espíritu es Dios. Que procede del Padre y del Hijo. Significa que tiene la sustancia del Padre y tiene la sustancia del Hijo, que a su vez es la misma. Así que no es el Espíritu Santo una cosa ni superior ni inferior, y es más, no es una cosa, es una persona, y como persona comparte la misma sustancia del Padre y del Hijo, y por eso decimos nosotros que son consubstanciales, o como lo decimos nosotros en el credo, de la misma naturaleza. Avanzando todavía más, entonces, seguimos profundizando en ese credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Entonces, no está por debajo del Padre ni por debajo del Hijo, sino que está en el mismo nivel. El mismo que va a recibir gloria, honor, poder y majestad. Si lo recibe el Padre, eso mismo lo recibe el Hijo y eso mismo lo recibe el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 14 por ahí, entonces estamos aclarando que el Padre y alguien que se le acercó con figura humana también estaba recibiendo ese mismo gloria, honor y poder que tenía el anciano que estaba sentado en el trono. En Apocalipsis seguirá la misma idea y entonces se hablará del Padre como el Alfa y el Omega, pero después también se dirá de Jesucristo que también es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Pienso yo, padre, y quiero de pronto hacer esta aclaración, porque algunos hermanos nos dicen que Constantino, siendo un pagano, fue, digamos que el que influyó para que se tomaran estas decisiones en este concilio. Y me gustaría aclararles que en ningún momento Constantino pertenecía ni era cristiano, era simplemente un pagano, que él propició, digamos que en un agradecimiento al Dios de los cristianos. Eso hay que aclarar. Y lo segundo que hay que aclarar, padre, es que todas estas determinaciones de la iglesia son por inspiración del Espíritu Santo. Que aunque no aparezca en la Sagrada Biblia, sí está en la historia de la iglesia. Y para nosotros es válido si fue tomado en ese concilio por inspiración. Claro, recordemos que el primero de todos los concilios es el concilio de Jerusalén, y cuando se dan las determinaciones finales, que están reunidos los apóstoles y los presbíteros de la época, la nota es clara: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. O cuando se elige a Matías, el reemplazo de Judas, es el Espíritu Santo quien influyó en la toma de esa decisión. Hoy, cuando el Santo Padre nos escribe algo, siempre dice el Espíritu Santo y nos, para referirse a Él, pero no a Él como individuo, sino a Él como la colectividad de toda la iglesia orante que está manifestando su enseñanza. Entonces, el Espíritu Santo no es cosa, es persona. Esperamos pues que poco a poco vayamos profundizando, y ya ven que el Padre pues está dando algunas citas bíblicas para que ustedes corroboren lo que Él está diciendo. Vamos a este último corte de comerciales y ya regresamos de nuevo.
¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Ya para concluir, padre, y que esta sería una pregunta lógica, obviamente que yo trato de interpretar lo que es el pensamiento de los no cristianos. Yo como cristiano entiendo perfectamente. Entonces, no es que haya un Dios y unos diosesitos. Entonces, démosle claridad a todos los creyentes y no creyentes de qué es que estamos hablando. Bueno, entre las tantas herejías que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia existió el arrianismo. Arrio era un sacerdote cristiano, sacerdote de la Iglesia católica, pero que consideraba, para tratar de salvaguardar la divinidad de Jesucristo, porque ¿cómo entender de que en la cruz murió Dios? Entonces no, en la cruz murió un semidios. Arrio decía entonces algo más o menos parecido a esto. Dios creó al Hijo, lo creó, y el Hijo nos creó a nosotros. Entonces, para nosotros Jesucristo sería un Dios, pero Él no era tan Dios como el que lo había creado a Él. Por eso, en este credo del año 325, al hablar de Jesucristo se dice, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, no existen dioses subordinados, porque entonces ya no podríamos estar hablando de monoteísmo, que es un solo Dios, sino que tendríamos que hablar de un enoteísmo, que es un Dios importantísimo, que tiene unos diosesitos que les hacen los mandados. Y ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo son diosesitos, son Dios. Tan Dios es el Padre, como tan Dios es el Hijo, como tan Dios es el Espíritu Santo. Y entonces eso lo aclaramos con la siguiente expresión. Todo lo que yo pueda decir del Padre, lo puedo decir del Hijo y lo puedo decir del Espíritu Santo. Lo único es que el Padre es la fuente de donde aparecerá el Hijo, por eso es engendrado del Padre, y de donde aparecerá también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Sí? Poder entonces nosotros decir hoy que tenemos certeza como cristianos, indistintamente que seas católico o no católico, que tenemos certeza como cristianos, y es lo que nos va a identificar como cristianos, que el centro de nuestra fe es que creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas. No es una persona que se manifiesta con tres caretas, es un Dios que se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu no es una cosa, es un ser concreto, es un ser personal, individual, con inteligencia, con voluntad, con libertad, con conciencia, como la tiene el Hijo y como la tiene también el Padre. Ya para concluir, padre, pienso yo que hay unos aspectos. Y es el primero, cuando María visita a Isabel, Isabel se llena de Espíritu Santo, y lo que ella pronuncia es, ¿desde cuándo aquí la madre de mi Señor viene a visitarme? Y recordémosle a nuestros hermanos que los judíos solamente se referían Señor a Dios. Lo segundo es que cuando nuestro Señor resucitó,
Él no sufrió corrupción, como pudiera haber sido un hombre mortal, haber sufrido corrupción, y él no lo sufrió. Y por último, yo invitaría a nuestros hermanos a reconsiderar esa posición. Finalmente, ¿cuántas veces por nosotros aceptar ciertos análisis como seres humanos de personas que no tienen el suficiente estudio de la palabra, terminamos finalmente o haciendo blasfemia o enfrentándonos al mismo Dios? Entonces, Padre, ahí le dejo para que usted su conclusión, mande ese saludo a todos nuestros amigos y esa bendición. Yo invito a todos y cada uno de nuestros televidentes a que, despojándonos de una cantidad de prejuicios, simplemente lleguemos a la palabra desarmados. Es decir, me han metido en la cabeza 50.000 cosas. No, voy a llegar a la palabra desarmado y miremos qué significan cada uno de esos textos en los que aparece el Padre hablando acerca del Hijo. Por ejemplo, en el proceso de la transfiguración del Señor. Entonces, no es el mismo ser, son dos seres distintos. El Padre vuelve y se refiere al Hijo diciendo, este es mi Hijo amado. Para aquellas personas que dicen que no, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo individuo. Entonces, ojo con eso. Lo segundo sería tener claridad cuando Jesucristo nos pide ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que es tan importante ser bautizado en el nombre del Padre, como es tan importante ser bautizado en el nombre de Él, que es el Hijo, como es tan importante ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera una cosa, pues Jesucristo no nos hubiera dicho bautícenos en el nombre del Espíritu, porque el único que tiene gloria, honor y poder es el Padre. Entonces, descubrir, vuelvo y le digo, liberándonos de una cantidad de prejuicios en las que hemos sido educados algunos, acercarnos a esa palabra y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú querías decirnos con esto? Y vamos a descubrir que la doctrina que ha estado enseñando la Iglesia Católica es la doctrina acertada y que cada uno de los concilios que han existido a lo largo de la historia de la Iglesia han sido para fortalecer nuestra fe, para definirla y para que podamos decir un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo. Para todos nuestros televidentes, el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja, y que la Santísima Virgen María esté siempre a nuestro lado para defendernos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, Padre.